Ustedes sean bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro curso, Una Teología del Ministerio Pastoral por el Dr. Jim Panayo. Bienvenidos a cada uno de ustedes y gracias por asistir puntual a este día y esperamos poder volver a verlo en nuestra última clase el siguiente lunes. Adelante, Dr. Jim, que Dios me lo bendiga. Gracias, Narda. Otra vez es un privilegio poder estar con todos. Aquí es esta noche, ahí creo que es esta tarde, pero bueno, ya hoy es la penúltima sesión y vamos a tocar un tema que creo que es interesante, un tema que muchos quieren tocar cuando hablamos del tema del pastorado. De hecho, una de las preguntas que causa más incomodidad en las personas que están pensando en el ministerio es la pregunta: ¿he sido llamado al ministerio o no? Algunos no quieren ser pastores y temen que Dios esté llamándolos. Si es así, ese llamado va a interrumpir sus planes y su vida y ellos no desean eso para nada, ¿no? Otros tienen un deseo muy profundo de servir en el ministerio, pero no saben si es la voluntad de Dios para sus vidas. O sea, no saben si Dios les ha llamado o no. Entonces, ellos preguntan a Dios, ¿me has llamado? ¿Es tu voluntad? Pero en varios casos hasta ahora no han recibido una respuesta clara. Bueno, cualquiera que sea la situación, parece que hay mucha confusión y muchas opiniones diferentes sobre ese tema que es el llamado de Dios. ¿Existe realmente un llamado de Dios al ministerio? Y si existe, ¿cómo es? ¿Cómo puedo yo saber si Dios me está llamando o no? Bueno, estas son algunas de las preguntas que se escucha entre los cristianos cuando se trata de este tema del ministerio pastoral o liderazgo en la iglesia. Lo que quiero hacer hoy es examinar, analizar este tema del llamado ministerial. Y para hacerlo, lo que vamos a hacer es empezar viendo algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Después vamos a examinar algo de la terminología acerca del concepto de un llamado o la palabra llamar, como se ve en el Nuevo Testamento por lo menos. Luego quiero compartir algunos comentarios generales sobre todo el tema del llamado. Y al final quiero compartir los ingredientes esenciales de un llamado al ministerio. ¿Ok? Entonces, esos son los 4 temas o subtemas que vamos a tocar bajo el tema principal de un llamado ministerial. Entonces, les invito a aquí si se puede ponerlo en grande. Ok, ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con los ejemplos. Ok, ya. Los ejemplos, algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de la gente que recibió un llamado ministerial. Obviamente el Antiguo Testamento revela
varios ejemplos del llamado de Dios, ¿no? A lo largo de la historia. No obstante, solamente quiero mostrar 3 ejemplos, nada más, simplemente para mostrar que es un concepto común en el Antiguo Testamento. Y como dije, hay montones, pero vamos a enfocar en solamente 3 ejemplos. Primero es el llamado de Abraham. En Génesis 12, 1 al 3, ¿se acuerdan que Abraham todavía estaba um, creo que en Susa o en Ur, y Dios le llama a ir a un lugar sin decirle cuándo, sin decirle todos los planes que él tenía? Él dice esto: Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ni le dijo cuál era la tierra, simplemente le dice, tú tienes que ir y yo te voy a mostrar, ¿no? Y después Dios da las promesas que entendemos que son parte del pacto abrámico. Dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, se nota aquí que es el mismo Dios que inicia el llamado. No es Abraham, no, él no es un voluntario, no, Dios le llama y Dios le llama de una forma soberana. O sea, Dios soberanamente escoge a Abraham y le dice lo que él tiene que hacer y Dios espera una obediencia inmediata y total. Por supuesto, Dios también le promete a Abraham varias bendiciones muy importantes. No vamos a entrar en ese tema, pero le da varias promesas importantes. Y luego, en el Nuevo Testamento, el mismo autor de Hebreos, hablando realmente desde la óptica de Abraham, dice esto en Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea, Abraham obedeció sin tener todos los detalles. Dios le llamó y Abraham respondió con una obediencia completa. Es el primer ejemplo que tenemos de un llamado a una tarea concreta, una tarea específica, el llamado de Abraham. Otro ejemplo muy común es el llamado de Moisés. Se acordarán que los hijos de Israel habían estado en una situación muy difícil por más de 300 años en Egipto. Cada día la carga se aumentaba más y más. Entonces llegó el día cuando Dios tomó la decisión de intervenir y rescatar a su pueblo. Pero surge una pregunta en el narrativo: ¿a través de quién iba a salvar Dios su pueblo? Entonces encontramos en este texto de Éxodo 3, 7 a 10, dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares de Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, aquí es el llamado, ven, por tanto, ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces, Dios estaba llamando a Moisés para que fuera su instrumento en la salvación de su pueblo. Moisés no quiso ser esa persona, ¿no?
no quería ser, entre comillas, el salvador de Israel. Y por lo tanto, él discute con Dios, lanzando un montón de excusas por qué él no era la persona para cumplir el propósito de Dios en esta instancia. No obstante, Dios contesta estas excusas y da grandes promesas otra vez. Y a fin de cuentas, Moisés obedece el llamado de Dios y él va y llega a ser el agente que Dios utiliza para la salvación del pueblo de Israel. Un montón de otros ejemplos. Uno más que quiero ver es el ejemplo de Jeremías. Obviamente, muchos años después, Dios llama a uno de los siervos más importantes en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías. Dios quería que Jeremías fuera su siervo, su portavoz ante el pueblo de Israel. Y observamos ese llamado en Jeremías 1, 4 a 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formara en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Entonces, el llamado de Jeremías como profeta fue algo totalmente soberano que Dios tenía planificado desde antes de que el profeta naciera, desde antes del vientre de su mamá. Entonces, tal como Moisés, el profeta recibe este llamado con mucho temor y muchas justificaciones, pero una vez más, Dios le convence y Jeremías sale como un portavoz de Dios a su pueblo Israel. Bueno, hay una variedad de otros ejemplos de los siervos de Dios que recibieron un llamado de parte de Dios para una tarea concreta. No obstante, quiero cambiar el enfoque y en vez de examinar algunos ejemplos de un llamado ministerial en el Nuevo Testamento, lo que quiero hacer es examinar la terminología que el Nuevo Testamento usa para describir el llamado ministerial. ¿Por qué? Este punto es importante porque a veces creemos que cada vez que la palabra llamado aparece, que es un llamado ministerial, y no es así. Entonces, quiero mostrar el uso de la terminología de este concepto de llamado en el Nuevo Testamento, los distintos usos, y después vamos a ver varios ejemplos de un llamado ministerial en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Básicamente hay 4 palabras principales que aparecen o que están detrás de este concepto de un llamado en el Nuevo Testamento, ¿no? La pregunta que tenemos que contestar entonces, ¿qué significan estas palabras en el Nuevo Testamento? No vamos a ver toda la parte del griego y todo eso, solamente quiero mostrar cómo se traduce estas palabras en el Nuevo Testamento. Estas palabras, es importante entender que tienen un rango de significados, ¿no? Un rango amplio, varios significados. Ustedes saben que las palabras son polisémicas, ¿no? Que quiere decir que tienen varios significados. Y aquí tenemos un ejemplo, la palabra llamado, o las palabras que se traducen llamado, tienen varios significados. En primer lugar, llamado puede significar el concepto de poner un nombre, un título a una persona, una cosa o un lugar. Obvio, ¿no es cierto? Y ese uso es el más común, aparece más o menos 78 veces en el Nuevo Testamento. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, Mateo 1:21 dice, dará a luz un hijo y le pondrás, pero la palabra detrás de pondrás es la palabra que generalmente significa llamarás en este texto y llamarás por nombre Jesús. Entonces, el autor aquí en Mateo usa la palabra llamado, para referir al hecho de poner un nombre, ¿no? Es el uso más común de ese concepto.
Segundo uso es cuando se usa llamado para hacer una invitación a algo, por ejemplo, una reunión, o para convocar a alguien a algo, por ejemplo, a una tarea, a una reunión o algo así. Este uso aparece más o menos 52 veces, entonces es muy común también. Un ejemplo sería Lucas 14:8. Dice, cuando seas convidado, pero es la palabra llamado otra vez, por alguien a unas bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado, otra vez es la palabra llamado por él. Entonces, este llamar es como mejor traducido quizás invitado, ¿no? Una persona es invitada a una reunión, convocada a una reunión. Esa es la idea de la palabra o el concepto de llamado o llamar. Tercero, a veces se usa para una invitación a ser un discípulo de Jesús. Y este uso de llamar aparece más o menos 6 veces en el Nuevo Testamento. Tenemos, por ejemplo, Mateo 4:21. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, los invitó, los convocó, ¿no? Los invitó a ser discípulos en este caso, ¿no? Entonces, es otro uso de la palabra llamar. Algunos más, elegir para la salvación. Este uso es muy común, aparece más o menos 58 veces en el Nuevo Testamento y es un uso muy común, especialmente en las cartas de Pablo. Por ejemplo, tenemos Gálatas 1:6, donde Pablo dice, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, aquí cuando Pablo dice os llamó, él está hablando de la salvación. Ellos fueron elegidos, fueron seleccionados para la salvación en este caso. Otro uso es el uso más concreto que tiene que ver con el tema que estamos tocando ahora. Ella puede saber, pues, porque a veces... Este es el uso de cuando pensamos en un llamado ministerial, aquí es el uso llamar a un rol específico, ¿no? Es el uso más preciso para nuestros propósitos esta noche. Este uso no es tan común, solamente aparece más o menos 7 veces. A veces tenemos la idea de que este uso es muy común en el Nuevo Testamento, pero no. Aparece más o menos 7 veces nada más. Vamos a ver todos los textos, los 7 textos, donde los autores usan este concepto de llamado, ¿no? Y vamos a ver qué significa en cada contexto. Después, vamos a llegar a algunas conclusiones al respecto, ¿ok? A veces, estos pasajes, solamente para hacerlo claro, los pasajes donde llamado puede referirse a un ministerio específico, se trata de un llamado a un ministerio como, por ejemplo, misionero, pastoral, o sea, tiene varios, digamos, aspectos, ¿ok? Entonces, primero, tenemos Hechos 13, 1 en adelante. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo,
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora, este pasaje revela el llamado misionero que Bernabé y Pablo recibieron mientras ministraban en la iglesia de Antioquía. Ellos eran parte de los ancianos, parte del liderazgo de la iglesia en Antioquía. Saulo era Pablo, ¿no? Era básicamente un nuevo creyente, ¿no? Y están obrando ahí, trabajando ahí, pero en medio de su trabajo en esa iglesia, Dios les llama a una nueva obra, digamos, una labor misionera. En el texto hay dos palabras importantes que apuntan el concepto de un llamado ministerial. El primer palabra, Lucas usa la palabra apartarme, que claramente tiene la idea de dedicarse a algo. Dios quiere separarlos para una tarea, ¿no? Es casi sinónimo a llamar, ¿no? Un llamado. Y la segunda palabra, obviamente, es la palabra llamar o llamado. Las dos palabras en este contexto apuntan una obra soberana y sobrenatural de Dios, donde Él escoge a Bernabé y a Pablo para una obra específica, en este caso la obra misionera. Entonces aquí vemos claramente el concepto de un llamado ministerial. Segundo ejemplo, Hechos 16. Dice el texto, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Aquí el contexto, Pablo y su equipo misionero recibe lo que llegó a ser el famoso llamado macedonio, ¿no? Tienen una visión, en esa visión ven a una persona que pide que Pablo y su equipo vayan allá donde él estaba en Macedonia para predicar el evangelio. Entonces, Pablo y su equipo se dieron cuenta de que Dios había abierto una oportunidad para la dispersión del evangelio en Europa. Entonces, ellos aceptaron esa oportunidad y viajaron allí. Ahora, es de notar que Pablo discierne juntamente con sus compañeros que tanto esta visión como la anterior prohibición, ¿se acuerdan de la prohibición del Espíritu en Hechos 16:6? Donde el Espíritu Santo, o donde el texto dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, Pablo y su equipo disciernen que tanto el llamado macedonio como esta prohibición de predicar la palabra de Dios en Asia, ellos ven esas dos cosas como parte de un llamado de Dios, ¿no? La prohibición, Dios estaba dirigiéndolos, y la visión indicando a dónde tenían que ir. Y era un llamado a compartir el evangelio en Europa, en Macedonia y más allá. Entonces, este llamado parece ser de alguna manera subjetivo. ¿Por qué? Porque Pablo y sus compañeros tenían que evaluar la evidencia. Tenían que discernir si era el obrar del Espíritu en esa visión o no. Tenían que discernir si la prohibición era realmente el Espíritu Santo o no. Entonces requería cierta subjetividad, cierto discernimiento de parte de ellos, ¿no? Para saber si era verdaderamente un llamado de Dios. Y también debemos notar que no es propiamente un llamado inicial al ministerio, ¿no es cierto? O sea, de una forma general, cuando pensamos en un llamado. ¿Por qué? Porque Pablo y su equipo ya estaban ejerciendo el ministerio.
Ya eran misioneros, ya estaban viajando por muchos lugares. O sea, ya había recibido el equipo el llamado a ser misioneros. Ahora lo que reciben es un llamado a una tarea específica, evangelizar en Macedonia. ¿Ok? Entonces eso me parece que es importante, um, porque ya vimos que Pablo y Bernabé recibieron un llamado concreto en Hechos 13 y ahora reciben otro llamado, pero es un llamado más a una tarea, ¿no? Que un llamado netamente al ministerio en el sentido general. Ok, otro texto. Romanos 1:1. Pablo se presenta, Pablo siervo de Jesucristo, y mira lo que dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo dice la misma cosa en 1 Corintios 1:1. ¿Ok? Bueno, una vez más, vemos que el autor usa dos palabras para indicar un llamado, ¿no es cierto? ¿No? Apartado y llamado. Pablo reconoce que su llamado a ser un apóstol es sobre todo un llamado a dedicarse al evangelio. O sea, Dios le ha elegido para que él predique el evangelio. Entonces, el énfasis en este texto está en la iniciativa y el propósito de Dios. Es Dios que llama y llama a una tarea muy concreta, muy específica, ¿no? En este caso, para que Pablo fuera apóstol, compartiendo el evangelio en varios lugares. Otro ejemplo, Gálatas 1:15. Pablo dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Una vez más, vemos las dos palabras claves, apartó y llamó, ¿no? Y aquí el enfoque muy claro es que este llamado fue una obra soberana de Dios, ¿no? Una obra totalmente inmerecida y además fue una obra con un propósito claro. Pablo dice, para que yo predicara entre los gentiles. Entonces, el llamado de Dios fue un llamado a la predicación de Cristo entre los gentiles, a una tarea muy concreta. Seguimos adelante. Otro texto. Hebreos 5:4. El autor de Hebreos dice, porque todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie, aquí es el punto, nadie toma para sí esta honra. Es decir, nadie llega a ser un sacerdote voluntariamente, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. No, entonces, el autor enfatiza la verdad de que el sacerdocio era reservado para los hijos de Aarón y nadie más. No era algo al cual uno podría ofrecerse. Necesitaba, de todos modos, un llamado de Dios. En este caso, ese llamado era una selección para una tarea específica, la tarea de ser sacerdote. Siguiente texto, Hebreos 11:8. El autor dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Obviamente ese texto nos lleva al libro de Génesis y se refiere al llamado de Abraham, como ya hemos visto, ¿no? Es su llamado a salir de Ur y ir a Canaán. Dios le llamó a una tarea específica, aunque no era conocido por Abraham en ese entonces, ¿no? Dios le revela más adelante. Ok. Esos son los únicos pasajes donde la palabra llamado
refiere a un llamado ministerial. Generalmente, el enfoque es un llamado a una tarea específica, ¿no? No es tanto un llamado de una forma general al ministerio, por lo general, sino a una tarea más específica. Ahora, tengo que agregar que además que de los pasajes que usan la palabra llamado, hay algunos textos que usan la palabra poner. Es otra palabra en griego. Y en estos contextos, poner es un sinónimo de llamado. Solo quiero ver algunos de estos textos, ¿no? Para ilustrar mi punto. Aquí tenemos Hebreos 13:47. Dice entonces, Hechos, perdón. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto, es decir, te he llamado para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. En este pasaje, Pablo y Bernabé están defendiendo su ministerio ante los judíos. Y para defender su ministerio, ellos citan Isaías 49:6. Ahora, en el texto, el hecho de que Dios pone a Israel como luz de las naciones es exactamente lo que Dios hizo, según Pablo, con Pablo y Bernabé. Entonces se nota aquí que poner, en este contexto, es un sinónimo del concepto de llamado. Tiene el mismo sentido, ¿no? El mismo significado. Dios escogió a Pablo y a Bernabé para que ellos sean testigos a los gentiles. Es un llamado a una tarea específica, una obra ministerial. Otro texto, 1 de Timoteo 2:7. Pablo dice, para esto yo fui constituido, literalmente puesto, como predicador, apóstol y maestro de los gentiles, en fe, en verdad. Digo la verdad en Cristo, no miento. O sea, Pablo reconoce que Dios le puso, es decir, le llamó para que él fuera heraldo, apóstol y maestro de los gentiles. Eso fue su llamado. Eso fue un llamado de Dios para un ministerio concreto. Segundo de Timoteo 1:11. Pablo dice casi la misma cosa. De este evangelio yo fui constituido, literalmente puesto, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Exactamente igual como 1 de Timoteo 2:7. Dios llamó a Pablo a su ministerio. Entonces, a lo largo de la historia de la redención, Dios ha estado llamando a personas que Él escoge para cumplir una misión diseñada por Él mismo, ¿no? Dios diseña la misión y llama a una persona para esa misión. Y ese llamado siempre es una obra soberana de Dios. Encuentra su origen en los propósitos de Dios y siempre cumple la voluntad de Dios. Le toca al hombre llamado a reconocer ese llamado y obedecerlo con todo su corazón. ¿Ok? Entonces, esos son los únicos pasajes en el Nuevo Testamento, o los pasajes principales, donde el concepto de llamado aparece, ¿no? Un llamado a una tarea, una misión específica concreta. Lo que quiero hacer ahora es enfocarnos más concretamente en exactamente qué es ese llamado ministerial. Pero quiero empezar con algunos comentarios generales, ¿ok? Algunos comentarios generales. ¿Cómo estamos con tiempo?
Estamos bien, ¿no? Voy a Sí, enchufar mi... ¿Cómo, Narda? ¿va usted llamar o usted va a presentar sus comentarios? ¿Cómo? Usted va a presentar los comentarios. Ya, voy a compartir algunos comentarios, sí. Comentarios míos y después podemos tener un tiempo de preguntas. Um, bueno, primero, todo llamado al ministerio está basado en un previo llamado a la salvación. Es obvio, ¿no es cierto? Um, bueno, aunque es cierto que Dios puede y ha llamado a personas antes de su nacimiento, y tenemos ejemplos que hemos visto, como Jeremías, por ejemplo, um, y Pablo también, la verdad es que el llamado a la salvación es un prerequisito para el llamado al ministerio. Dios llama al ministerio a las personas ya convertidas. Por lo tanto, tú que estás en el proceso de averiguar si Dios te está llamando al ministerio, tienes que preguntarte primero si estás seguro de que te ha salvado. ¿No? Un autor, Edmund Clowney, ha escrito: no existe un llamado al ministerio que no sea primero un llamado a Cristo. No te atrevas a levantar tus manos para bendecir a su pueblo en el nombre de Dios hasta que las hayas cerrado primero en súplica penitente por su gracia salvadora. Hasta que hayas hecho esto, el problema que enfrentas no es realmente tu llamado al ministerio, es más bien tu llamado a Cristo. Entonces, tenemos que estar seguros de nuestra salvación. ¿Hemos respondido con todo corazón a la invitación de Cristo? No debemos engañarnos. Si no hemos experimentado una verdadera transacción espiritual en nuestra vida donde Cristo ha entrado y ha transformado nuestro ser radicalmente, entonces somos nada más que un religioso. No somos un convertido y no somos aptos para ser ministros. Tenemos que rendirnos con todo nuestro ser a Cristo para que Él nos salve de verdad. El gran puritano Ricardo Baxter escribió en su libro El Pastor Reformado: ¿acaso espera Dios le salve a usted por haber ofrecido el evangelio a otros, mientras que usted lo rechaza? Dios nunca prometió salvar a los predicadores sin importan cuán dotados fuesen, a menos que ellos fueran convertidos. Antes que Dios puede llamar a una persona al ministerio, esa persona tiene que recibir y responder a su llamado soberano a la salvación. Ahora, eso es obvio, yo sé, pero vale la pena compartirlo, por si acaso, ¿no? Por si acaso, porque puede haber una persona escuchando que realmente nunca ha entregado a Cristo. Hoy es el momento. Hoy es el momento. Número 2, segundo comentario. Aunque cada cristiano tiene el llamado de servir al Señor, solo algunos cristianos reciben un llamado al ministerio pastoral. No debemos confundirnos en este punto. Todos los creyentes tienen la responsabilidad de servir al Señor usando sus dones y las oportunidades que Dios provee. Esto es sin excepción. Pero el hecho de que alguien sirve mucho y sirve con excelencia y con muchos frutos no significa necesariamente que la persona tiene un llamado al ministerio pastoral. Hay varios factores que determinan si un creyente tiene o no un llamado pastoral. Factores que vamos a ver pronto. El punto es que tenemos que reconocer la diferencia entre el llamado universal de cada creyente al servicio y un llamado especial al ministerio pastoral. O sea, es Dios que escoge, llama, designa, etcétera, etcétera, al ministerio pastoral.
no es que el hombre se ofrece. Dios no pide voluntarios. Más bien, Él selecciona a los que Él quiera. Se ve esto a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Por ejemplo, en cuanto al sacerdocio, vemos en Números 18:7, pero tú y tus hijos contigo os ocuparéis de vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado como un don el servicio de vuestro sacerdocio. El extraño que se acerque morirá. Wow, ¿no? El sacerdocio no era para los que simplemente querían hacerlo. Vemos el ejemplo de Saulo, ¿no? Lo que pasó con él. Era para los que Dios mismo llamó a ello. Requería un llamado especial que Dios había reservado para la familia de Aarón y nadie más. Si alguien recibe o no un llamado pastoral, esto depende de Dios y no de la persona. ¿Okay? Todos tenemos un llamado a servir al Señor en medio de la iglesia, por medio de la iglesia. Todos. Pero algunos reciben un llamado al ministerio pastoral. Número 3. Todo llamado al ministerio debe ir acompañado de un amor profundo por la iglesia de Cristo. Ese dicho de que yo amo a Cristo mas no a su iglesia es una mentira. Es una mentira. Si amamos a Cristo, tenemos que amar a lo que Él ama. Y como Pablo dice con mucha claridad en Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tan profundo es su amor por la iglesia que Él sacrificó todo, hasta su propia vida por ella. Nosotros debemos de amar a la iglesia tal como Cristo la ama. Si no amas a la iglesia, ¿cómo puedes decir que Cristo te ha llamado a servirla? No tiene sentido. A veces parece que algunos pastores no aman a su iglesia porque paran gritando, quejándose, ¿no? Maltratando a su iglesia. No es la idea. Si uno tiene un llamado, tiene que amar a la iglesia. ¿No? Un llamado al ministerio es un llamado a la iglesia. Y es un llamado a servir la iglesia, a bendecir la iglesia, a amar la iglesia, a entregarse a la iglesia. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿amamos a la iglesia? Todo llamado viene acompañado de un amor real, un amor profundo por la iglesia que Cristo compró con su sangre. ¿Se acuerdan el texto en Hechos donde Pablo convoca a los ancianos de la iglesia de Éfeso? En Hechos 20 y 28. ¿Y qué dice Pablo? Pablo dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pablo dice que el Espíritu Santo seleccionó, llamó a los ancianos a su oficio de ser obispo, supervisando y pastoreando la iglesia, la misma iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Si tienes un llamado, tienes que amar a la iglesia. Si no, no tienes llamado. Número 4. Las circunstancias y la manera concreta que uno experimenta el llamado de Dios pueden ser muy diferentes para cada persona. O sea, no hay un solo patrón que se aplica al llamado que todos experimentan. Los mismos ejemplos bíblicos muestran una variedad de formas de ser llamado al ministerio. Para algunos es algo inmediato y milagroso, pero para otros no. Para otros es un proceso largo, difícil y parece algo muy ordinario. No debemos esperar que todos vayan a sentir lo mismo.
No todos van a tener las mismas experiencias. Dios obra de una manera diferente con cada persona. Número 5. El llamado de Dios es un acto de su gracia. Dios no nos llama porque tenemos más potencial que otros, o porque somos más dignos, o por cualquier otro mérito en nosotros. No te engañes, hermano. No es porque tú eres más guapo, más inteligente, más espiritual. No, nada por el estilo. El llamado de Dios es un acto de su soberanía que Él realiza según su misericordia y sus propósitos, y no por algo en nosotros. Pablo ilustra este principio con tanta claridad en 1 de Timoteo 1, 12 a 17. Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Pablo dice, por si acaso, en el verso 12, que Dios le tuvo por fiel, él no está diciendo que Dios le llamó al ministerio porque Pablo ya era fiel, porque Pablo demuestra lo que era. No. La idea es que Pablo está dando gracias al Señor porque Dios, le encomendó a Pablo el ministerio tratándolo como alguien responsable, alguien en que Dios mismo podía confiar, alguien cumplidor, que era cumplidor, a pesar de lo que Pablo realmente era. Dios, viendo a Pablo en toda su mugre, en toda su rebelión, dijo, yo voy a poner él en el ministerio. Él va a ser fiel. Aunque Pablo era todo el opuesto de fiel, violento, rebelde, idólatra, Dios le tuvo por fiel y lo puso en el ministerio. Dios nos llama no porque merecemos ese llamado, no porque tenemos algún potencial escondido, no porque somos más que otros, sino porque Él es misericordioso y quiere mostrar el poder de su gracia y de su evangelio en la vida de personas que no merecen nada. Si Dios te llama al ministerio, no es por algo en ti, sino por algo en Él. Su llamado es una expresión clara de su gracia. Ok, finalmente, número 6. La Biblia no especifica si el llamado ministerial es permanente o no. Yo me acuerdo muy bien cuando recién llegué a Perú, yo y toda mi familia llegamos, yo empecé a trabajar con los pastores de nuestra asociación de iglesias. En una reunión de pastores, cuando alguien me llamó pastor, yo en un son de broma lo corregí y le dije que yo era un ex pastor, un pastor recuperándome, puesto que yo fui pastor por 7 años, pero cuando Dios me llamó a ser misionero, dejé de desempeñar un rol pastoral y empecé a hacer una labor misionera. Entonces, yo estaba bromeando, pero la persona me escuchó y me corrigió y me dijo, la Biblia dice que una vez que un hombre recibe un llamado pastoral, siempre es pastor. Una vez pastor, siempre pastor. Yo nunca había escuchado eso, entonces le pregunté,
cuál era su sustento bíblico para esa afirmación. Y él respondió con Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Bueno, ¿qué opinas de eso? ¿Tiene una base esa convicción de que una vez pastor, siempre pastor? ¿Ese texto realmente apoya esta idea? ¿Es lo que Pablo quiso decir en ese pasaje? Miren el contexto. Si miras el contexto, lo que vas a notar con mucha claridad es que cuando Pablo dice que los dones y el llamamiento de Dios no son irrevocables, él no tenía en mente el ministerio. Él tenía en mente la elección de los judíos a la salvación. Pablo estaba enseñando que Dios no había rechazado a los judíos, justamente porque cuando Dios llama a la salvación, cuando Él escoge a un pueblo para que sea su pueblo, Él no revoca su promesa, justamente porque, según el propósito de Dios, los privilegios del reino de Dios y la elección de Dios a la salvación, esas cosas son irrevocables. Entonces, eso es lo que Pablo tenía en mente en este texto. No está hablando del ministerio. Entonces, la Biblia nunca dice si un llamado es permanente o no. Lo que sí es recontra claro es que Romanos 11:29 no tiene en mente el llamado ministerial, entonces no puede ser usado para sustentar el punto. A mi parecer, la Biblia no contesta la pregunta. De hecho, a mi parecer, una persona es pastor mientras ejerce el rol pastoral. Cuando deja de ejercer el pastorado, deja de pastorear. Entonces deja de ser pastor. Es mi opinión. Puede ser misionero, puede ser otra cosa, pero pastorear es un oficio, es un trabajo. Y si uno no está ejerciendo ese trabajo, ¿en qué sentido es un pastor? ¿No? Pero no quiero discutir eso, ese punto. No es mi opinión, nada más. Ahora, nos toca el último tema. ¿Cuáles son los ingredientes esenciales en un llamado pastoral? ¿Cuáles son los ingredientes esenciales en un llamado ministerial? Yo quiero hablar de 6C del llamado ministerial. Mucho de esto viene de un artículo escrito por un pastor que se llama Dave Harvey. El folleto se llama He sido llamado, y escrito por Dave Harvey y los ministerios Gracia Soberana. Yo he adaptado, he cambiado algunas cosas y he agregado algunas cosas también, pero la idea principal viene de ese folleto, ¿no? Examinando lo que la Biblia revela acerca de un llamado al ministerio y tomando en cuenta también todo lo que Dios ha estado haciendo en la historia de la iglesia, creo que podemos distinguir por lo menos 6 ingredientes esenciales de un llamado ministerial. Y yo diría que es importante que el candidato tenga todos estos ingredientes activos en su vida. O sea, si se falta algo de estos 6 ingredientes, es muy probable que o no haya recibido un llamado o que todavía no es, la persona no es preparada para entrar activamente en el ministerio pastoral, ¿no? Falta algunas cosas para poder llegar. Puede tener un llamado, pero puede ser, digamos, en bruto y no es algo que la persona no está todavía preparada para entrar inmediatamente en el ministerio. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes entonces? Primero, es una convicción interna,
una convicción interna. Esa es la parte más subjetiva. Es decir, es algo muy personal que ocurre dentro de una persona. Se trata de un sentir interno de que Dios le está empujando hacia una dedicación de su vida al ministerio pastoral. Esta convicción se manifiesta a través de un deseo fuerte, un deseo continuo de servir al Señor, de servir a su iglesia con todo el ser. Yo creo que es lo que Pablo tenía en mente en 1 de Timoteo 3:1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El que va a servir como pastor o anciano o obispo en una iglesia debe desear serlo. Debe tener una convicción dada por Dios de que este es lo que uno debe hacer, lo que uno tiene que hacer. Algunos lo llaman una compulsión que te impulsa a servir al Señor de esta forma. Es la misma compulsión, creo yo, que Pablo expresa en 1 Corintios 9:16, cuando él dice, si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Pablo dice, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el evangelio. Pablo sintió una obligación, una compulsión incesante. Él tenía que predicar sí o sí, porque su convicción interna fue como un fuego, ¿no? Y fue algo que Dios puso en él, justamente para ese propósito. Muy interesante lo que escribió Carlos Spurgeon, el gran predicador inglés, o sea, el que lo llamaban el príncipe de los predicadores, ¿no? Él escribió esto. La primera señal del llamamiento celestial, él está hablando del llamamiento ministerial, es un deseo intenso que todo lo absorba de emprender esa obra. Para que sea verdadera la vocación al ministerio, debe sentirse una sed irresistible, abrumadora, insaciable de comunicar a los demás lo que Dios ha hecho en bien de nuestras almas. Lo que yo llamaría una especie de comezón, tal como la que tienen las aves por criar a sus polluelos, esa palabra. Cuando llega la estación, tiempo en que la madre antes moriría que abandonar su nido. Los grandes siervos de Dios a lo largo de la historia reconocen esta necesidad de una convicción interna, una compulsión profunda, un deseo fuerte. Si Dios te está llamando al ministerio, tú debes tener esa convicción interna. Si no lo tienes, no vas a perseverar fiel en la obra. Especialmente cuando vengan las persecuciones o las pruebas o cuando surgen las tentaciones de una nueva vocación que promete una mejor vida, etcétera, etcétera. O sea, es esta convicción interna de que Dios te ha llamado y te ha llamado a esta obra que sirve para anclar tu vida cuando los vientos de la vida soplan fuertemente alrededor. Es una ancla para el alma cuando uno tiene esa convicción, esa compulsión muy adentro. Ahora, un detalle más en cuanto a esta convicción que creo que debo mencionar. Debemos analizar ese deseo interno que tenemos para asegurar que lo que está fomentando ese deseo sea una motivación correcta. O sea, una motivación que agrada a Dios. Según Patrick Middleton, que escribió un librito en 1703, hace muchos años, él hablando justamente de este punto del llamado interno.
Es esa motivación principal para ese llamado. Él dice, esa motivación principal tiene que ser un celo ferviente para la gloria de Dios y el bienestar y salvación de los hombres. O sea, estas motivaciones no deben ser para nuestro propio honor, o porque creemos que es una vida fácil, o porque hay poder en el cargo, o cosas por el estilo. Es posible tener un deseo para servir al Señor que es netamente idólatra o egoísta. Por lo tanto, no viene de Dios, sino viene del enemigo de Dios. La única motivación que debe empujarnos adelante es el deseo de ver el nombre de Dios exaltado y su evangelio maravilloso llegar a las multitudes sin conocimiento de él. No es simplemente la presencia de una convicción fuerte. Esa convicción tiene que ser consecuencia de motivaciones correctas. Número 2. Capacidades ministeriales. Es posible tener un anhelo para el ministerio, un deseo muy puro, pero no tener un llamado al ministerio, justamente porque no tenemos los dones necesarios para emprender la obra pastoral. O sea, el deseo es totalmente esencial. Sin esta convicción no puede ser un pastor. Pero el deseo solo no es suficiente. También la persona necesita las capacidades que le permitirán desempeñar el rol pastoral. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:2, Pablo menciona una capacidad que es absolutamente requerida si alguien va a trabajar en el pastorado, apto para enseñar. Un pastor tiene que enseñar, tiene que predicar. O sea, la gran parte de su ministerio es enseñar la palabra de Dios. Ahora, puede ser que lo haga en varios contextos, usando varios métodos, etc. Pero tiene que tener la capacidad de enseñar. Si no lo tiene, no puede ser pastor. Me da mucha pena ver pastores muy fieles, pero que no tienen ese don, que no son aptos para enseñar. No deben ser pastores. Pablo dice que es un prerequisito apto para enseñar. Otra capacidad que es esencial es la capacidad de guiar a otros, ¿no? Es lo que tiene que ver con pastorear. Si el pastor no puede dirigir a un grupo, motivar a otros, lanzar una visión, ¿no? Administrar las distintas responsabilidades y las distintas áreas del ministerio, etcétera, etcétera, no puede ser un pastor, ¿no? Tiene que saber y tener la capacidad de guiar. Y en tercer lugar, es crucial que la persona que ocupa el ministerio pastoral tiene la capacidad de relacionarse con diferentes grupos y clases de personas. Si el pastor es torpe en situaciones de contacto social, si no sabe comunicarse con otros, si le falta la capacidad de hacer amistades, etc., va a ser muy difícil pastorear a un grupo de personas tan diversas como la iglesia. Necesita esa capacidad. Bueno, podemos hacer una lista de todas las capacidades que un pastor necesita. Son varias. No obstante, el punto es muy preciso y muy claro. Para que una persona sea llamada al rol pastoral, necesita un deseo fuerte, sí, pero no solamente un deseo fuerte. También necesita ciertas capacidades ministeriales. Si no tiene esas destrezas, si no tiene los dones necesarios, no va a poder cumplir el rol pastoral. Y es probablemente una pista muy clara que Dios no le ha llamado. Dios no va a llamar a una persona que no tiene los dones. Cuando Dios llama, Dios capacita también. Número 3. Número 3 es un carácter piadoso. Un carácter piadoso. Un pastor hace un montón de años escribió esto. En todo el mundo, los hombres forman sus apreciaciones de la religión por el carácter de sus ministros. Si los guías espirituales del pueblo son ignorantes, crueles o corrompidos, el impacto será
visto en todo lugar. Uy, qué difícil, ¿no? Qué difícil. La gente, su percepción de Dios, su percepción de la iglesia, su percepción del evangelio, muchas veces descansa sobre su percepción del pastor, del liderazgo. Si no somos personas piadosas, si no tenemos un carácter cristiano, eso va a causar muchos problemas para la iglesia. Como escribió Ricardo Baxter, ese gran puritano, soportar los vicios del ministerio es promover la ruina de la iglesia. Porque, ¿cuál es la manera más rápida para la depravación y perdición de la gente, sino la depravidad de sus guías? ¿Y cómo podemos más eficazmente fomentar una reformación, sino a través de la reformación de los líderes de la iglesia? Es una cosa muy triste, increíblemente triste, ver a hombres con capacidades extraordinarias que podrían ser excelentes ministros de la palabra de Dios, pero que tienen fallas de carácter muy notables que les descalifican del ministerio. ¡Qué pena es desperdiciar los dones y las destrezas tan excelentes! No obstante, es mucho más doloroso ser una iglesia liderada por un hombre arrogante o impuro o deshonesto. Destruye la iglesia. Es justamente esa situación que causa el enfriamiento y degradación de la iglesia. Tener pastores capaces, pero no santos. Pastores con carisma, con el poder de convencimiento, pero no el poder de piedad. Es totalmente esencial que un candidato para el rol pastoral cumpla los requisitos bíblicos mencionados en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Y muchas de esas características, como vimos la semana pasada, se refieren al carácter del pastor. Si el pastor no cumple los requisitos, si no demuestra el carácter demandado, no puede ser pastor. No importa sus capacidades o su visión o su pasión. Es una degradación del rol pastoral, ocuparlo siendo un hombre profano o soberbio o mentiroso. Ahora, el candidato no tiene que llegar a ser una persona perfecta, ¿ok? Sino una persona madura. El pastor tiene que mostrar una madurez en cuanto a su carácter, o no debe ser pastor, ¿no? Eso significa que el candidato para pastor tiene que ser examinado y debe ser conocido por la gente para que puedan saber la gente si su carácter cumple o no los requisitos. Ok, número 4. Conducta consecuente. No son solamente las características internas que definan si el candidato es llamado o no, sino también la vivencia de esas características en las distintas áreas de su vida. El pastor tiene que demostrar en las distintas áreas de su vida que él es un hombre que vive su cristianismo, que él de verdad aplica la verdad a las diferentes relaciones y situaciones de la vida. Es por eso que Pablo menciona en la lista de características que el pastor tiene que tener un matrimonio saludable. Tiene que ser un buen padre. Tiene que tener un buen testimonio entre los no creyentes, etc. Su cristianismo tiene que ser algo vivido, algo visible, algo que impacta toda la vida. Una vez más, no estamos diciendo que tiene que ser un hombre perfecto, pero sí tiene que ser un buen ejemplo en cada área de su vida. Si no lo es, entonces tendríamos que aplicar la pregunta que Pablo hace en 1 Timoteo 3:5. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La respuesta es obvia. Es que no va a poder. El pastor que predica bonito, pero no vive lo que predica,
no solamente es un hipócrita, sino es descalificado para ser un pastor. Si el pastor exige a los demás a dar, él también debe dar. Si exige que sea puntual, él también debe ser puntual. Si él exhorta a la oración, él también debe ser un hombre de oración. Una persona tiene que tener un anhelo de ser pastor. Pero una persona que tiene el anhelo y no vive una vida consecuente, no tiene un llamado pastoral. Número 5. Una confirmación externa. Una confirmación externa. Esta característica va junto con la primera característica de una convicción interna. Si todo dependiera de mi opinión subjetiva o de un sentir que tengo, un deseo interno, no habría forma de discernir si es real o no. Por lo tanto, necesito no solamente una convicción interna, sino también una confirmación externa. Es decir, la confirmación de la iglesia. O sea, un llamado pastoral no se da en aislamiento. No es algo solamente personal. También incluye el pueblo de Dios. Se ve esto, por ejemplo, en Hechos 13, donde el llamado de Bernabé y Pablo se dio en el contexto de la iglesia y fue confirmado por la iglesia, ¿no? El texto dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y menciona la gente, ¿no? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es cierto que fue el Espíritu Santo quien llamó a ellos al ministerio, pero Él no lo hizo sin la iglesia. En este ejemplo, la iglesia escuchó la voz de Dios sobre el llamado de Bernabé y Pablo y confirmó la iglesia, confirmó el llamado imponiendo manos y enviándolos. Por eso es importante involucrarse en una iglesia local. Está ahí, en ese contexto, donde los miembros van conociéndose y van observando quiénes tienen las características necesarias para el pastorado y quiénes no. Ellos observen el carácter de las personas, observen cómo responden en medio de distintas situaciones, ven cómo es su familia, su testimonio, y pueden ver el uso de sus dones en el contexto del ministerio en la iglesia. Hermanos, un llamado de Dios no se autoconfirma, sino la confirmación viene desde afuera, viene a través de los hermanos de la iglesia local que tienen tiempo para observar al candidato. Este ingrediente es totalmente vital. Sin la confirmación de la iglesia, una persona no debe tener la certeza de que ha recibido un llamado al ministerio. Si la gente de la iglesia local no puede afirmar tus dones, si no puede confirmar que tú tengas un carácter verdaderamente cristiano, si no puede corroborar que tú vivas lo que predicas, podría ser que ese deseo que tienes sea equivocado o puede ser motivado por otra cosa. Busca la confirmación de toda la iglesia como una afirmación del llamado que sientes internamente. Finalmente, número 6. La capacitación necesaria. La capacitación necesaria. A veces una persona siente un llamado y cumple todas las características, pero a la hora que intenta predicar o enseñar o ministrar, no lo hace bien. La gente puede dudar de su llamado, pensando que no tiene las capacidades que se necesita. Puede ser. Pero también puede ser que simplemente le falta la capacitación para hacer el ministerio. Los ministros no vienen prefabricados, ¿no? Ellos necesitan aprender y ganar la experiencia necesaria. Por lo tanto, la iglesia tiene que tomar esto en cuenta. Tiene que ofrecerles o guiarles o mandarlos a una capacitación que es necesaria para que puedan madurar y para que puedan pulir las áreas de su vida que faltan
para tener la madurez necesaria. Es por eso que Pastor César está ofreciendo tantas capacitaciones, porque él reconoce la necesidad que todos tenemos de una capacitación. Bueno, hermanos, todos estos 6 ingredientes son necesarios si una persona va a confirmar un llamado ministerial. No basta tener algunos, sino otros. Es como un paquete, todos van juntos. Puede ser un proceso, puede ser que en este momento cumples algunos, pero no otros. Pero para empezar a desempeñar un rol pastoral, alguien necesita los 6 ingredientes. El llamado pastoral es un llamado muy honrado, muy alto. Anhelarlo es muy noble. No obstante, el llamado es más que eso. También tiene que ir acompañado de ciertas características y capacidades. Y sobre todo, si una persona es apta para ser pastor, esto debe ser obvio para la iglesia que es el instrumento de Dios para la confirmación del llamado ministerial. Ok, ya he hablado un montón.